Capítulo 1. El eco en la capilla. ¿Alguna vez has sentido que una oración podía tocarte por dentro, como si una boca invisible te besara la carne? Lucía lo descubrió una noche en la capilla abandonada, cuando el viento arrastraba las velas apagadas y las paredes parecían respirar. Había entrado buscando silencio. Solo quería escapar de los murmullos del convento, de las miradas que la seguían como si adivinaran lo que escondía en su pecho. Pero allí, entre bancos cubiertos de polvo, encontró algo distinto, un eco que no era suyo. Rezaba con los labios apenas abiertos, repitiendo las plegarias de siempre. Cuando lo escuchó, no fue un ruido, ni siquiera una voz clara. Fue un susurro entrecortado que se mezcló con su respiración, una frase incompleta, como si alguien rezara con ella, pero desde dentro de sus huesos. Lucía se llevó la mano al cuello, su piel ardía, el eco no se callaba, latía en su garganta, bajaba a su pecho, se deslizaba hasta su vientre, y entonces ocurrió, una línea fina se abrió en su brazo derecho, como un corte diminuto, pero no dolía. Al contrario, la carne temblaba, caliente, como si alguien la hubiera besado con labios húmedos y rojos. El miedo y el deseo la golpearon al mismo tiempo. «Ave María», susurró, intentando apagar el eco, pero el eco respondió, terminando la frase por ella, con un tono más grave, más íntimo, casi erótico. El aire se espesó, cada palabra retumbaba en su piel, y las grietas en su brazo parecían florecer como labios que pedían otro beso. Lucía quiso huir, pero sus rodillas se doblaron frente al altar. El crucifijo roto alzó su sombra sobre ella, y durante un instante tuvo la impresión de que el Cristo de madera también se abría, la boca hendida en un gemido silencioso. Su respiración se volvió jadeo. El eco, cada vez más cerca, acariciaba sus oídos como un amante invisible. La oración que conocía desde niña se transformaba en otra cosa, un canto prohibido que tocaba la carne como un beso ardiente. Cuando por fin se levantó, el sudor le corría por la espalda. El silencio había vuelto a la capilla, pero en su piel permanecía la marca, una huella rosada, húmeda, en forma de labios sobre la herida. Lucía tembló. Sabía que no era un sueño. Lo peor era que, en el fondo, una parte de ella quería volver a rezar. Capítulo 2. La piel que recordaba. ¿Puede la piel guardar memoria de un beso que nunca existió? Lucía lo descubrió a la mañana siguiente, cuando la luz del amanecer entraba por la ventana estrecha de su celda. Se había desvelado toda la noche, girando entre las sábanas ásperas, sintiendo en su brazo la marca tibia que el rezo había dejado. La miró con ojos incrédulos. No era una herida común, no sangraba, no dolía. Era una línea curva, brillante, como labios entreabiertos sobre su piel. Intentó cubrirla con la manga, pero la tela le quemaba. Era como si la carne pidiera aire, como si la cicatriz aún respirara. Lucía tembló y, casi sin pensarlo, deslizó los dedos sobre el borde húmedo de la marca. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. No fue dolor, fue un estremecimiento suave, íntimo, parecido al que alguna vez había sentido en sueños prohibidos. «No es real», susurró, pero la piel le respondió con otro temblor. En el convento, las campanas llamaron a la oración matutina. Lucía bajó con el rostro sereno, aunque su brazo ardía bajo el hábito. Rezó con las demás, pero las palabras habituales parecían huecas, como si su boca repitiera sonidos sin sentido. En cambio, dentro de ella, seguía vibrando el eco de la capilla, aquella frase incompleta, seductora, que abría la carne como un beso. Cuando terminó la misa, una de las monjas la miró fijamente. «Estás pálida, hija. ¿Te encuentras bien?» Lucía asintió rápido, pero notó que la otra mujer se inclinaba demasiado cerca, como si aspirara su aliento. ¿Había sentido también el eco? De regreso a su celda, se encerró con llave. No podía resistir más. Volvió a deslizar la manga y miró su brazo. Ahora había dos marcas, paralelas,
como si unos labios invisibles hubieran vuelto a besarla mientras dormía. El corazón le golpeó el pecho. Su respiración se hizo entrecortada. Una parte de ella quería gritar, buscar ayuda, pero otra, más profunda, más oscura, deseaba continuar el rezo, dejar que la carne se abriera de nuevo. Lucía cerró los ojos. Se arrodilló junto a su cama y comenzó a murmurar las primeras palabras de la oración prohibida. Apenas las pronunció, la marca brilló con un resplandor húmedo. Sintió un calor recorrerle el vientre, como una lengua secreta deslizándose por dentro. De pronto, un golpe en la puerta la sobresaltó. «Hermana Lucía, el padre Gabriel desea verte. Ahora». El eco en su piel seguía vibrando. El recuerdo del beso ardía como una confesión que no podía ocultar. Y ella, con el brazo palpitante bajo el hábito, supo que el sacerdote descubriría la verdad, o algo peor. Capítulo 3. El sacerdote que tembló. ¿Confesarías un pecado que todavía no sabes si deseas dejar de cometer? Lucía se hizo esta pregunta mientras caminaba hacia el despacho del padre Gabriel, con el brazo ardiendo bajo el hábito. Cada paso retumbaba en el pasillo como si llevara dentro un secreto imposible de ocultar. El sacerdote la esperaba en la penumbra. La luz de las velas dibujaba sombras largas sobre los muros, y el crucifijo colgado detrás de él parecía inclinarse hacia adelante, vigilando cada respiración. «Siéntate, hija», dijo Gabriel con voz grave. Sus ojos, sin embargo, tenían un brillo inquieto, como si ya supiera lo que iba a escuchar. Lucía se arrodilló frente al reclinatorio. El silencio era tan espeso que cada latido de su corazón parecía un tambor en la iglesia vacía. Inspiró hondo y susurró: «Padre, algo ocurrió en la capilla anoche». Rezaba, pero no era mi voz la que completaba las palabras. Gabriel frunció el ceño, pero su respiración se aceleró apenas. «Explícate». Lucía alzó la manga y mostró su brazo. La piel brillaba con las marcas húmedas. 2 labios grabados en carne viva. El sacerdote se inclinó, y por un instante olvidó persignarse. Su rostro estaba demasiado cerca de la herida, tanto que su aliento la acarició. Lucía sintió un estremecimiento recorrerla. El silencio se rompió con un murmullo. «He oído hablar de ese rezo», confesó Gabriel. «Nunca debía pronunciarse. Abre la carne, pero no como un cuchillo. La abre como un amante abre la boca del otro». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas, de miedo y de deseo entrelazados. «Lo recité sin querer, y ahora mi cuerpo responde solo». El sacerdote apartó la vista. Temblando, sus manos se crisparon sobre el rosario, pero no rezaba. Era como si él también recordara algo, una tentación guardada en su juventud. «No vuelvas a pronunciarlo», ordenó con voz quebrada. Pero en ese mismo instante, como burlándose de ambos, el eco resonó en la sala, una sílaba húmeda, apenas audible, pero tan íntima que parecía salir de los labios de Lucía sin que ella los moviera. El sonido atravesó el aire y golpeó el pecho del sacerdote. Gabriel se llevó la mano al corazón. Jadeó. Ante los ojos atónitos de Lucía, una línea roja se abrió sobre su cuello, pequeña, sensual, como la caricia de una boca invisible. El sacerdote tembló, no de fe, ni de miedo, sino de un deseo prohibido que ahora lo unía a la carne marcada de Lucía. Capítulo 4. La carne que cantaba. ¿Alguna vez has escuchado tu propio cuerpo cantar, como si la piel tuviera voz? Lucía lo descubrió la noche siguiente, cuando ya no pudo contener la curiosidad ni el deseo de mirarse a solas frente al espejo. Encendió una vela y cerró con llave la celda. El reflejo temblaba en el vidrio empañado, devolviéndole una imagen cansada, pero en sus ojos brillaba algo nuevo, un secreto que no podía compartir con nadie. Alzó lentamente la manga del hábito. Las marcas en su brazo seguían frescas, húmedas, como labios entreabiertos que aún buscaban pronunciar un nombre prohibido. Se acercó más al espejo, tan cerca que casi podía sentir el calor de su respiración rebotando contra el cristal. Entonces, en un impulso que no sabía si era suyo o del eco,
Abrió los labios y comenzó a murmurar la oración maldita. Las primeras sílabas brotaron temblorosas, pero pronto se volvieron firmes, cadenciosas, como si una fuerza interior le guiara la lengua. El aire en la celda se volvió espeso, el espejo vibró, y de pronto, la carne de su brazo se abrió lentamente, delineando una sonrisa húmeda, pero no fue dolor, fue un canto, un sonido vibrante, sensual. Brotó de la herida como si la piel tuviera cuerdas vocales. Era un gemido convertido en música, un rezo que se deslizaba entre lo sagrado y lo profano. Lucía jadeó. No podía apartar la vista de su reflejo. Su boca rezaba, pero la herida cantaba. Era un dúo secreto entre su voz y su carne, un coro íntimo que la hacía estremecer de pies a cabeza. El eco en el cuarto se intensificó. El espejo comenzó a empañarse con formas extrañas, como labios dibujados por un aliento invisible, y entonces lo vio. Su reflejo sonreía aunque ella no lo hacía. Los labios del espejo se movían con retraso, como si una Lucía paralela rezara a destiempo, inventando una plegaria propia. El terror la atravesó, pero el placer la mantenía clavada al suelo. Cada sílaba la hacía vibrar. Cada nota arrancada de su piel era un beso ardiente que la desgarraba y la acariciaba al mismo tiempo. De pronto, la llama de la vela titiló y casi se apagó. En el silencio breve que siguió, escuchó una voz clara, distinta de su eco. Termina el rezo, Lucía, y verás lo que se esconde detrás de tu carne. Ella retrocedió, cubriéndose el brazo. El espejo seguía vibrando, y en él, su reflejo abrió la boca demasiado, más allá de lo humano, hasta que una grieta roja bajó desde sus labios hasta el cuello. Lucía cayó de rodillas. Sabía que si continuaba, algo saldría de su cuerpo, algo que no pertenecía ni al cielo ni a la tierra, y aún así, la tentación de terminar el rezo seguía ardiendo en su pecho. Capítulo 5. El rezo en la madrugada. ¿Has despertado alguna vez con la sensación de que alguien rezaba dentro de ti, mientras dormías? Lucía lo vivió aquella madrugada, cuando la campana del convento aún no había sonado y la oscuridad pesaba como un sudario. Soñaba con una voz de mujer. No era dulce ni severa, sino íntima, como un suspiro derramado sobre el cuello. La voz recitaba la oración prohibida, sílaba por sílaba, lenta, húmeda. Lucía, en el sueño, repetía el rezo sin poder detenerse, como si su boca hubiera sido poseída por otra lengua. La sensación era extraña. Cada palabra no solo se oía, se sentía, como si las sílabas fueran dedos recorriéndole la piel, abriéndola con ternura dolorosa. En el sueño, su cuerpo se arqueaba, temblaba, pidiendo más. De pronto, despertó sobresaltada. El cuarto estaba en silencio, la vela apagada, el aire helado, y sin embargo, el rezo continuaba en su garganta, aunque ella no movía los labios. Lucía se llevó las manos al pecho. Su corazón latía desbocado. Entonces lo vio. La sábana bajo su vientre estaba manchada de un rojo vivo, fresco, brillante, sangre. El terror la hizo levantar de golpe. Se revisó el cuerpo. No había heridas abiertas, solo las mismas marcas en su brazo, más profundas, más húmedas, pero la sangre estaba allí, extendida en un círculo húmedo que olía a hierro y a incienso. No puede ser, jadeó, llevándose la mano a la boca. El eco del sueño resonaba todavía en su oído. Si terminas el rezo, la carne se abrirá como un beso, y lo que está dentro saldrá a recibirte. Lucía tembló, con la sábana empapada entre los dedos. Sintió que la celda entera respiraba, como si las paredes escucharan su miedo. Entonces, 3 golpes secos sonaron en la puerta. «Hermana Lucía, ¿estás despierta?». Era la voz del padre Gabriel. El pánico le subió por la garganta. ¿Había escuchado su sueño? ¿Había olido la sangre? Lucía no respondió. Se abrazó a sí misma, con la piel vibrando, la oración aún latiendo en su pecho como una canción maldita que no podía callar. El sacerdote golpeó de nuevo.
Más fuerte. Ábreme. Ahora. El silencio que siguió fue insoportable, y en medio de ese vacío, Lucía sintió algo moverse bajo la cama, un roce húmedo, como labios arrastrándose sobre la madera. El rezo en su interior se aceleró, como si la voz femenina hubiera despertado con ella, y por primera vez, Lucía comprendió, no estaba sola en la celda. Capítulo 6. El beso en la herida. ¿Alguna vez has sentido que un desconocido sabía más de tu piel que tú misma? Lucía lo sintió en el mercado del pueblo, cuando intentaba huir de las miradas inquisitivas del convento. Las calles olían a pan recién horneado y a incienso barato. El bullicio de voces, risas y pregones llenaba el aire, pero entre la multitud, Lucía percibió algo distinto, un murmullo apenas audible, la cadencia exacta de la oración prohibida. Se detuvo en seco. El rezo flotaba entre los puestos de fruta como un perfume oculto. Sus labios lo reconocieron antes que su mente. El eco la atrajo hacia un rincón sombrío, donde un hombre de capa oscura la observaba con una sonrisa peligrosa. «No bajes la vista», susurró él, como si la conociera desde siempre. «Ya llevas la marca». Lucía retrocedió instintivamente, cubriéndose el brazo con el velo. Pero el hombre dio un paso adelante, y su voz se hundió en ella como un cuchillo envuelto en terciopelo. El rezo te eligió, y la carne pide respuesta. Ella quiso negarlo, pero el calor en su piel la traicionó. La marca ardía, vibraba, como si reconociera a aquel extraño. El hombre extendió una mano enguantada, rozando apenas la tela de su hábito. «Muéstrame la herida». Lucía negó con la cabeza. El corazón le retumbaba en los oídos, y sin embargo, su brazo se alzó solo, obedeciendo a un deseo que no nacía de su voluntad. La manga cayó, las dos marcas relucían húmedas, brillando como labios sedientos. El hombre sonrió, con una ternura casi blasfema, se inclinó sobre ella, y antes de que pudiera apartarse, sus labios se posaron en la herida. Lucía sofocó un grito. No era dolor lo que sintió, sino un estremecimiento profundo, como si alguien besara su alma a través de la carne abierta. El calor se expandió por todo su cuerpo, derritiendo miedo y vergüenza. Cuando el beso terminó, la marca se cerró lentamente, dejando solo una huella rosada, pero en el centro de su pecho, Lucía sentía un vacío ardiente, como si algo hubiera sido arrancado de ella, o como si algo nuevo hubiese entrado. El hombre la sostuvo por los hombros, mirándola con una devoción oscura. Ahora ya no estás sola. Cada vez que reces, yo escucharé. Cada vez que la carne se abra, yo seré quien bese la herida. Y se alejó entre la multitud, desapareciendo como humo, dejándola temblando, con la certeza de que su cuerpo ya no le pertenecía. Lucía apretó las manos contra el pecho. Sabía que había cruzado un umbral del que no podría regresar, y en lo más hondo de su ser, una voz femenina susurró, complacida: «Al fin, la oración tiene dos labios para completarse». Capítulo 7. El altar manchado. ¿Puede un templo santo gemir como un cuerpo tocado en secreto? Lucía lo presenció aquella tarde, cuando las campanas llamaron a la misa y el convento entero se reunió ante el altar mayor. El incienso llenaba la nave como un velo denso. El padre Gabriel alzó la voz, recitando las plegarias habituales, pero Lucía apenas lo escuchaba. En su interior, el eco de la oración prohibida latía cada vez más fuerte, como un corazón ajeno bombeando bajo su piel. Cerró los ojos un instante, y fue entonces cuando ocurrió. Entre las oraciones de los fieles, otra voz emergió, clara, húmeda, distinta. Era la misma voz femenina que había invadido sus sueños. «Abre tu carne, abre tu fe, como un beso». Lucía abrió los ojos. El crucifijo del altar vibraba levemente. Primero creyó que era un efecto del incienso, pero no. La madera se agrietaba. Una línea roja descendió desde el pecho tallado de Cristo hasta su abdomen, como si la imagen misma respondiera al rezo prohibido. Un murmullo recorrió a los presentes.
Algunas monjas se persignaron, otras lloraron. El padre Gabriel golpeó el atril con la palma, intentando recuperar el control. Silencio. No es más que una ilusión. Pero nadie lo creyó, porque del interior de la grieta comenzó a fluir una sustancia brillante. No era sangre, no era agua bendita, era algo espeso, reluciente, con un olor dulce y metálico al mismo tiempo. Caía en hilos lentos sobre el mantel del altar, manchándolo como si fueran besos derramados de un cuerpo oculto. Lucía sintió un estremecimiento en su vientre. La sustancia parecía llamarla, del mismo modo que la oración llamaba a su carne. Cada gota que caía producía en ella un temblor íntimo, como si el altar compartiera su propio deseo. De repente, una monja gritó. Sus labios se habían agrietado solos, dejando escapar un hilo de esa misma sustancia luminosa. El eco del rezo la había alcanzado. Lucía quiso contenerlo, pero sus propios labios se movieron sin permiso. Las palabras prohibidas escaparon de su boca como un canto sensual. El sonido se expandió por la iglesia, y cada sílaba hacía temblar las paredes, como si el templo entero respirara. El padre Gabriel la miró, pálido, con el rosario temblando entre sus dedos, y aunque intentó alzar la voz para detenerla, fue él quien cayó de rodillas primero. Una línea húmeda apareció en su cuello, idéntica a la que ya llevaba días supurando. El altar entero parecía gemir. Las velas se apagaron solas, y en la penumbra, solo se escuchaba el goteo brillante cayendo sobre la piedra. Lucía comprendió, la oración ya no le pertenecía. Había manchado la casa de Dios. Y ahora, incluso los muros del templo sabían gemir como ella. Capítulo 8. La confesión invertida. ¿Y si el confesor terminara confesando con su propia carne? Lucía jamás imaginó que el padre Gabriel la llevaría de la mano hasta el altar. Cuando la misa ya había terminado y las demás monjas se habían dispersado entre rezos nerviosos, el templo olía aún a incienso y a ese líquido brillante que había manado del crucifijo. El mantel seguía manchado, como si Dios mismo hubiera dejado huellas indecentes en su casa. Gabriel la obligó a arrodillarse frente al altar, con los ojos encendidos, turbios de fe y de algo más oscuro. Repite las palabras. Lucía ordenó en voz baja, áspera. Necesito oírlas. Ella negó, temblando. Padre, no, si lo hago, se abrirá de nuevo. Él se inclinó, y su respiración le rozó el oído. Entonces abre. Solo así sabremos hasta dónde llega la tentación. Lucía cerró los ojos, sintiendo el frío de la piedra contra sus rodillas. El eco palpitaba dentro de ella, y las sílabas prohibidas subieron hasta su lengua como una marea imposible de contener. Con un hilo de voz, comenzó a recitarlas. El aire se volvió espeso, cargado de un calor extraño. La piel de su brazo vibró. Pero no fue ella la primera en abrirse, fue él. Un gemido grave escapó de la garganta del sacerdote. Su cuello se arqueó hacia atrás, y una línea roja comenzó a deslizarse sobre su pecho. La tela de la sotana se humedeció, rasgándose con un sonido áspero. Bajó el hábito. La carne del padre Gabriel se abrió como labios ardientes que suplicaban un beso invisible. Lucía contuvo un grito. El rosario cayó de las manos del sacerdote, tintineando contra la piedra. Su rostro sudaba, pero no de dolor, un placer sacrílego lo recorría, como si la oración lo penetrara desde dentro. Padre, deténgase, murmuró Lucía, con lágrimas en los ojos. Él, jadeando, apoyó las manos en el altar, dejando manchas brillantes que parecían huellas de un amante desesperado. ¿No entiendes?, susurró. Esto no es castigo, es revelación. Lucía sintió el eco intensificarse en su vientre. El cuerpo del sacerdote se abría más, y cada grieta exhalaba un canto húmedo, como si su propia carne rezara por él. El templo entero vibraba. El crucifijo roto detrás del altar parecía sonreírles con una mueca torcida. De pronto, Gabriel cayó de rodillas frente a ella, jadeando, con los labios manchados por aquel resplandor viscoso que brotaba de su pecho.
La miró como si fuese su única salvación. Termina el rezo. Lucía, abre lo que yo no puedo. Ella retrocedió, horrorizada. Pero el eco no se detuvo. La confesión había cambiado de dueño. Ahora no era Lucía quien entregaba su secreto, sino el sacerdote, ofreciendo su carne como absolución. Capítulo 9. Los labios del silencio. ¿Y si el silencio no fuera refugio, sino un beso afilado? Lucía lo comprendió demasiado tarde, cuando descubrió que ni siquiera callar podía salvarla. Después de lo ocurrido con el padre Gabriel, juró no volver a pronunciar la oración maldita. Se mordió los labios hasta sangrar para ahogar cada sílaba que temblaba en su lengua. Pero el eco no necesitaba su permiso. Vivía en ella. Durante la cena en el refectorio, las monjas compartían pan duro y agua clara. Todo parecía normal, hasta que Lucía sintió un cosquilleo en la boca. Era como si unos dedos invisibles apartaran sus labios, forzándolos a moverse. Ella los apretó con fuerza, clavándose las uñas en las palmas. Pero el temblor creció, y entonces ocurrió. Sus labios comenzaron a formar las palabras prohibidas sin abrirse, sin emitir sonido. Se movían en un silencio húmedo, como besos lanzados al aire. Las hermanas que se sentaban cerca giraron la cabeza, confundidas. Una de ellas, Sor Inés, frunció el ceño. ¿Qué haces, Lucía?, preguntó con voz baja. Antes de que pudiera responder, Inés llevó la mano a su boca y soltó un grito ahogado. Sus labios se habían agrietado solos, dejando escapar un hilo de sangre. La línea era precisa, sensual, como si un cuchillo la hubiera besado. El pánico estalló en la sala. Otra monja empezó a gemir. Cubriéndose el rostro, también sus labios se abrían, no por palabras, sino por cortes delicados que parecían sonrisas rojas. Lucía intentó cubrirse la boca con ambas manos, pero el eco no se detuvo. Sentía que algo la besaba desde dentro, forzando a sus labios a pronunciar en silencio el rezo que abría la carne. El padre Gabriel irrumpió en el comedor, sudoroso, con los ojos inyectados de un fervor febril. «Basta», rugió. «Calla, Lucía». Pero sus órdenes fueron inútiles, porque aunque ella callaba, los labios de todas las presentes se movían con ella, como un coro invisible. La sala entera se llenó de un murmullo mudo, de bocas partidas que rezaban sin voz. El aire olía a hierro y a incienso. El pan sobre la mesa se empapó de gotas rojas que caían de las bocas heridas. Algunas monjas caían al suelo, gimiendo como si un amante invisible las besara con cuchillas. Lucía lloraba en silencio, con las manos manchadas de su propia sangre. Quería gritar, pero sabía que si abría la boca, el rezo saldría a viva voz y nadie quedaría ileso. Gabriel la miraba con desesperación, con la marca en su cuello latiendo como una herida viva. «Si no detienes esto ahora, todos perecerán», murmuró. Pero Lucía ya no podía elegir. Sus labios, aunque cerrados, eran dueños del silencio, y ese silencio estaba llenando de besos cortantes cada rincón del convento. Capítulo 10. La procesión de los cuerpos. ¿Y si la fe se convirtiera en una procesión de carne abierta? El rumor del rezo prohibido ya no pertenecía solo al convento. Había escapado, como perfume derramado, hasta las calles del pueblo. Lucía lo notó la primera vez que salió después del incidente en el refectorio. Las miradas de la gente eran distintas, ojos febriles, labios agrietados, respiraciones agitadas como si todos compartieran el mismo secreto. En la plaza, un grupo de fieles se había reunido, no para rezar el rosario, sino para murmurar la oración maldita. La procesión comenzó sin campanas ni cánticos oficiales. Solo voces bajas, húmedas, que se repetían como un eco que crecía. Al principio eran unos pocos, mujeres de negro, ancianos encorvados, jóvenes con los ojos enrojecidos. Pero pronto, la multitud se duplicó, como si cada sílaba llamara a otro cuerpo a unirse. Lucía intentó abrirse paso para escapar, pero el rezo la alcanzó. Su piel vibró. Las marcas en su brazo se encendieron como brasas.
Y entonces ocurrió la primera transformación. Una mujer en el centro de la procesión arqueó la espalda y cayó de rodillas. Su pecho se abrió con una grieta suave, como pétalos rojos desplegándose. No gritó, gimió, con un placer oscuro que heló la sangre de todos. De la herida brotaba un líquido brillante, igual al que manchó el altar, y su carne temblaba como si cantara. Uno tras otro, los cuerpos comenzaron a abrirse. Hombres, mujeres, ancianos. Todos se inclinaban hacia adelante, dejando que la oración les arrancara besos sangrientos en la piel. La calle se llenó de gemidos. Mitad oración, mitad orgasmo. Era un coro grotesco, un cántico de placer y martirio. Lucía temblaba, cubierta por el manto, intentando contener sus labios. Pero la multitud la reconoció. «Es ella», susurraron. «La que fue elegida». Decenas de manos se alzaron hacia ella, suplicando tocarla, besar la herida que llevaba en el brazo. Los fieles se abrían paso, dejando rastros de carne palpitante en las piedras del suelo. El padre Gabriel apareció entre la multitud, con el rostro desencajado. Su voz tronó: «Deténganse, esto no es fe, es condena». Pero nadie lo escuchó, porque en ese momento, el cielo mismo pareció inclinarse, una nube oscura cubrió la plaza, y el eco del rezo retumbó en el aire como si Dios, o algo peor, respondiera al coro de cuerpos abiertos. Lucía cayó de rodillas, y en su interior supo una verdad devastadora: la oración ya no era un secreto íntimo, se había convertido en un rito colectivo, una procesión de carne que no podría detenerse. Capítulo 11. El rezo que no debía terminar. ¿Y si el verdadero pecado no fuera rezar, sino terminar la oración? Lucía lo comprendió en la penumbra de su celda, con el eco todavía resonando en sus huesos tras la procesión sangrienta del pueblo. Había intentado callar, morderse la lengua, vendarse la boca, pero el rezo seguía latiendo dentro de ella, incompleto, como un amante que exige culminar lo empezado. Cada sílaba no dicha la devoraba desde dentro, haciéndole arder el vientre, la garganta, la piel. El padre Gabriel entró sin anunciarse. Su sotana estaba rasgada, y en su cuello la marca brillaba con un resplandor enfermizo. «Lucía», dijo con voz rota, «lo descubrí en los textos prohibidos. El rezo no es solo una plegaria, es un pacto». Lucía lo miró, temblando. ¿Qué sucede si alguien lo completa? Él cerró los ojos un instante, como si pronunciara su propia sentencia. El cuerpo no se abre únicamente, lo que está dentro sale. Y no hablamos de alma, hija, sino de algo que fue encerrado allí desde antes de los hombres. Las palabras la golpearon como un látigo. Comprendió que las grietas en su piel, los besos rojos, no eran simples heridas, eran puertas. Puertas hacia algo que aguardaba con paciencia obscena, lamiendo los bordes de la carne para salir. Lucía lloró en silencio, apretando las manos contra el hábito. «Pero no puedo detenerlo. Cada noche el rezo me busca en sueños. Me despierto jadeando, con la oración a medio pronunciar». Gabriel se inclinó hacia ella, con los ojos encendidos de un fervor ambiguo. «Mitad fe, mitad deseo. Entonces tienes que resistir. Si llegas a la última palabra, nada volverá a ser humano. Ni tú, ni yo, ni este mundo». El eco los envolvió de pronto, interrumpiendo la conversación. Era la misma voz femenina, ahora más fuerte, más clara, como si se riera de sus temores. «Acábalo, Lucía, termina lo que empecé en tus labios». El cuerpo de ella se arqueó. Sus marcas se abrieron en un coro húmedo, exhalando sonidos como gemidos. El aire se llenó de olor metálico, dulce, insoportable. Gabriel la sujetó por los hombros, suplicante: «No lo digas. Resiste». Pero Lucía no era dueña de sí. Sus labios se movían, formando la penúltima palabra. El eco en las paredes la repetía, multiplicándola, convirtiendo el convento en un santuario de carne palpitante. Solo una sílaba faltaba, una sola.
Lucía cayó de rodillas, jadeando, con lágrimas que no eran agua, sino gotas brillantes que ardían como incienso líquido, y supo que si llegaba a pronunciar esa última palabra, el beso de la carne no sería un secreto, sino una revelación. Capítulo 12. El beso de la revelación. ¿Y si el último beso no cerrara la herida, sino que la convirtiera en puerta? Lucía lo descubrió cuando la última sílaba escapó de su boca, no como un acto voluntario, sino como un gemido inevitable. El convento entero tembló, las paredes exhalaron polvo antiguo, y las velas se apagaron al unísono, dejando la celda iluminada solo por el resplandor húmedo que brotaba de su piel, las marcas en sus brazos, en su cuello, en sus labios, se abrieron todas a la vez, como flores carnívoras desplegándose bajo la luna. El padre Gabriel, de rodillas frente a ella, alzó las manos. Lucía, detente, ya no eres tú quien reza. Pero era tarde, la carne cantaba por sí sola. Cada grieta en su cuerpo exhalaba una nota distinta, componiendo un coro erótico y macabro que vibraba en las piedras del templo. El eco se volvió tan fuerte que rompió los vitrales, dejando entrar un viento ardiente que olía a sangre y a incienso. Entonces ocurrió, de la herida mayor, la que se abría en el centro de su pecho, emergió una luz líquida. Una forma comenzó a tomar cuerpo, goteando como miel incandescente. Primero fueron labios, enormes, sensuales, que besaron el aire con un sonido húmedo. Después, unos ojos deslumbrantes que lloraban fuego. Finalmente, un cuerpo alargado, ambiguo, mitad ángel y mitad amante, surgió de dentro de ella como nacido de su útero espiritual. Lucía gritó, pero su grito se confundió con un gemido. El ser se erguía ante ella, desnudo de género y lleno de deseo. Su piel brillaba como oro mojado, pero su sonrisa era demasiado humana, demasiado pecadora. El padre Gabriel retrocedió, horrorizado. ¿Qué es esto? La criatura inclinó el rostro y lo besó con dulzura en la herida del cuello. Gabriel gimió, no de dolor, sino de un placer que lo hizo caer al suelo. La grieta en su piel se abrió más, devorándolo desde dentro. Lucía, temblando, comprendió, ese ser no era ni ángel ni demonio. Era la suma de todos los rezos interrumpidos, de todos los deseos callados, de cada beso negado a lo largo de siglos. Y ahora, libre, reclamaba un altar hecho de carne viva. La voz femenina que siempre la había perseguido habló al fin con claridad, desde la boca del ser. No era tu pecado, Lucía, era tu destino. Abrir la puerta, besar hasta sangrar al mundo entero. La criatura extendió una mano hacia ella, y aunque sabía que debía huir, Lucía la tomó. La unión fue un estallido, un beso de carne y luz, ardiente, eterno, que selló la revelación. Y en ese instante, comprendió que el rezo no terminaba allí, acababa de comenzar. Capítulo 13. El sacrificio de los amantes. ¿Puede un sacrificio ser, al mismo tiempo, condena y culminación de un deseo? Lucía lo supo cuando el ser nacido de su carne los obligó a arrodillarse a ella y al padre Gabriel frente al altar manchado. El templo entero vibraba como un cuerpo poseído. Las grietas en las paredes exhalaban un resplandor viscoso, y el aire olía a hierro caliente y miel derramada. La criatura los miraba con una ternura cruel, como un amante que prepara la última caricia. Dos labios para un mismo beso, susurró, con voz que era canto y gemido a la vez. Dos cuerpos para un mismo sacrificio. Lucía temblaba, con la piel aún abierta en flores rojas. Gabriel, exhausto, apenas sostenía el rosario entre sus dedos. Pero cuando la criatura los tomó de la mano y los unió, la corriente ardiente que atravesó sus cuerpos los hizo gemir al unísono. La multitud del pueblo se había reunido en las puertas de la iglesia, en trance, repitiendo la oración prohibida. Cada palabra los desgarraba en labios de sangre, en heridas que parecían sonrisas. Pero ninguno huía, todos miraban, devotos, esperando el clímax de aquel rito.
Lucía miró a Gabriel. Había deseo en sus ojos. Sí, pero también compasión. Por un instante, ella recordó al hombre que había intentado detenerla, al sacerdote que había suplicado por su alma, y aún así, ahora estaba allí, entregado, dispuesto a abrirse junto a ella. Lucía, susurró él, con voz temblorosa. Quizás esto sea amor disfrazado de condena. Ella lloró en silencio. El ser los empujó contra el altar, y las grietas de piedra se iluminaron. La carne de ambos comenzó a abrirse, sincronizada, como si fueran dos labios que al fin se encontraban para un beso eterno. El dolor fue insoportable, pero debajo del dolor había un placer abrasador, un fulgor que los unía más allá de la fe y del pecado. El eco del rezo se convirtió en un clamor coral, un canto que resonaba desde las paredes hasta sus entrañas. La criatura alzó los brazos, bañada en el resplandor que brotaba de ellos. El sacrificio está completo. 2 cuerpos, una puerta, 2 amantes, un altar. Las heridas de Lucía y Gabriel se entrelazaron, derramando un líquido brillante que no era solo sangre ni solo luz, sino algo entre ambos. Sus bocas se encontraron en medio de la agonía, y el beso fue la firma del pacto. La multitud aulló en éxtasis. El cielo sobre la iglesia se rasgó con un relámpago oscuro, y el eco del rezo se grabó en cada piedra, en cada garganta. Lucía sintió como su alma se partía en dos, una mitad entregada al amor imposible de Gabriel, la otra devorada por el destino que la había elegido, y comprendió que el sacrificio no era el final, sino el inicio de un beso que nunca dejaría de abrirse. Capítulo 14. La carne que rezaba sola. ¿Y si hasta la carne muerta siguiera rezando? Lucía lo descubrió entre el humo y los escombros del altar. Cuando creyó que todo había terminado con el sacrificio, el cuerpo del padre Gabriel y el suyo habían caído sobre las piedras manchadas. Había silencio por un instante, un respiro que parecía anunciar la calma, pero la calma nunca llegó, porque algo se movió entre los restos. Primero fue un dedo, el de Gabriel, cercenado en la caída. Vibró solo sobre el suelo, como si buscara el rosario perdido. Luego, la piel desprendida de su propio brazo se arqueó, y de la grieta abierta brotó un murmullo. No era aire, no era eco, eran palabras. La carne, desprendida de su cuerpo, estaba rezando. Lucía retrocedió, horrorizada. Cada pedazo de piel que tocaba la piedra comenzaba a temblar, como labios moviéndose en oración. Los fragmentos esparcidos del sacrificio se convirtieron en un coro de voces húmedas, repitiendo una y otra vez la misma súplica. Ábrenos, ábrenos como un beso. El sonido llenó la nave, multiplicándose hasta cubrir cada rincón. Las monjas y los fieles, arrodillados fuera del templo, comenzaron a gemir en trance. No entendían si era milagro o condena, pero todos respondieron con sus propios labios, dejando que la plegaria brotara aunque los desgarrara. Lucía se llevó las manos a los oídos, pero no servía de nada. La oración estaba dentro, no podía escapar. Cada trozo de carne caída era un instrumento de esa sinfonía impura. Los restos de Gabriel rezaban, sus propios restos rezaban. Incluso las gotas brillantes derramadas sobre el suelo murmuraban al evaporarse. El altar vibraba con esa música maldita. La criatura nacida de ella observaba desde las sombras, con una sonrisa satisfecha. Ya no necesitas labios, Lucía. El mundo entero se convertirá en boca. Ella sollozó, sintiendo que se hundía en un abismo, porque comprendió que no había manera de callar esa plegaria, aunque todos los cuerpos fueran destruidos, aunque la sangre se secara, la carne seguiría rezando sola, multiplicando el eco hasta la eternidad. De pronto, una chispa encendió los manteles manchados del altar. El fuego se propagó, devorando madera, telas, estatuas, pero ni las llamas lograban silenciar el rezo. Al contrario, las llamas mismas gemían, como si ardieran al compás de la plegaria. Lucía, arrodillada entre el humo, se tapó la boca con ambas manos. Temblando,
y supo que ya no era dueña de nada, ni de su carne, ni de su voz, ni de su fe, porque la carne, incluso muerta, había aprendido a rezar sola. Capítulo 15, Epílogo. El rezo eterno. Y si las palabras nunca mueren, aunque los labios que las pronuncian ya no existan, Lucía lo comprendió demasiado tarde, cuando el convento ardía como un cuerpo en llamas y, aún así, las paredes seguían rezando. Había intentado huir entre las sombras, con el humo cegándole los ojos y la carne marcada vibrando como un tambor, pero cada piedra que tocaba le devolvía un murmullo. Cada ráfaga de aire llevaba consigo la cadencia de la plegaria prohibida. El mundo entero se había convertido en boca. El pueblo, reunido frente a la iglesia, no lloraba ni gritaba, rezaba, con labios partidos, con gargantas desgarradas, con heridas que se abrían y se cerraban como besos ardientes. Y en cada rostro había una mezcla indecible de placer y horror. Lucía cayó de rodillas en medio de la calle, con el hábito hecho jirones. Quiso taparse los oídos, pero la oración no entraba ya por fuera, estaba en su sangre, latiendo como un segundo corazón. Si escuchas estas palabras, susurró la voz femenina dentro de ella, ya estás marcado. Tarde o temprano, tu carne se abrirá como un beso. El eco no distinguía edades ni destinos. Lo escuchaban los niños escondidos tras las ventanas, los ancianos en sus camas, los viajeros que pasaban por el camino, y todos, sin excepción, sentían un leve ardor bajo la piel, una promesa de grieta. El cielo retumbó con un trueno seco. No era tormenta, era un lamento, o tal vez un gemido. Lucía alzó la vista y vio la silueta del ser que había nacido de ella. Flotaba sobre el humo, con alas hechas de luz y sombra, con labios eternos que no cesaban de besar el aire. Era hermoso y terrible, santo y obsceno, como si Dios y el deseo hubieran decidido compartir un mismo rostro. El padre Gabriel yacía muerto, pero su carne seguía temblando en el suelo, murmurando el rezo como si nunca hubiera exhalado el último aliento. Lucía comprendió que no había final. El sacrificio no había cerrado la puerta, la había multiplicado. Ahora cada herida del mundo, cada beso negado, cada silencio impuesto, era una grieta dispuesta a abrirse. Se abrazó a sí misma, llorando, pero las lágrimas eran rojas y brillantes. El eco se apoderó de su voz, y en un susurro que no pudo contener, dijo la misma advertencia que ya estaba escrita en las piedras del convento: quien escuche este rezo, un día será besado por su propia carne. El viento llevó esas palabras lejos, más allá del pueblo, más allá del fuego, y desde entonces, cuentan que cada generación las oye en sueños, sin entender de dónde vienen. Algunos despiertan con los labios resecos, otros con marcas rosadas en la piel, y todos saben, aunque lo nieguen, que tarde o temprano, la carne también rezará por ellos. Epílogo extra, el susurro prohibido. ¿De verdad crees que la historia terminó aquí? Escúchame bien, porque si has llegado hasta este punto, ya no eres un simple espectador. El rezo que abría la carne como un beso ya está en ti. Lo oíste, aunque fuera en silencio, y tarde o temprano, lo repetirás en sueños. Sin darte cuenta, no intentes callarlo. El silencio no protege. El silencio también tiene labios. Y cuando llegue la última palabra, tu piel se abrirá suave, húmeda, como un beso que nadie pidió, pero que tu cuerpo recordará para siempre. No digas que no fuiste advertido. El rezo ya comenzó en tus labios.